Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy saludamos a cada amigo oyente que desde diferentes países participan con nosotros de estos interesantes estudios. También damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña desde República Dominicana en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos acompañan siempre en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, hoy es domingo 25 de julio, primer día de la semana. Hoy es domingo, pastor Lizardo, y el Señor nos va a bendecir con una lección bajo el título Yo os haré descansar. ¡Wow! Eso suena muy bien. Yo os haré descansar. Amigo oyente, ¿quiere usted descansar en Cristo Jesús? Escríbalo allí en la caja de comentarios. Yo quiero descansar en Jesús. Yo quiero descansar en Jesús. Quisiera yo orar, pastor, antes de comenzar esta lección, pidiendo a Dios que lo que aprendamos hoy nos ayude a descansar en Él. A donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, por favor, acompáñeme en esta oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque nos has permitido comenzar una nueva semana. Gracias porque hoy aprenderemos una maravillosa lección que nos ayudará a descansar en ti. Te rogamos que sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el día de hoy estaremos abordando una lección titulada Yo os haré descansar. Vamos inmediatamente a entrar en contacto con la palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 11, los versos 20 al 28. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos pasajes. Claro que sí, pastor Lizardo. Ya tenemos la Biblia aquí abierta en Mateo, el capítulo 11, los versículos 20 al 28. Dice la santa palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que en vestidos ásperos y ceniza se habrían arrepentido. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchísimas gracias, pastor. Para entender un poco estas palabras de Cristo, es bueno mirar el contexto en la cual fueron dichas. Mateo 11 marca un punto de inflexión en este evangelio. Las declaraciones que denuncian a importantes ciudades galileas son las más duras que se hayan oído hasta ahora en el evangelio. Jesús aquí no intenta congraciarse. Él pone el dedo en la llaga. Se relaciona con la gente, entre comillas, equivocada. Y su pretensión de poder perdonar pecados, pastor Denis y amigos oyentes, es escandalosa a los ojos de los dirigentes
religiosos de aquel tiempo. Eso es correcto, Pastor Lizardo. De hecho, Jesús pronuncia algunas palabras poderosas de condenación sobre el pueblo e incluso la compara desfavorablemente con Sodoma, que en ese entonces, al igual que hoy, era considerada un lugar de implacable maldad. Por lo tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Eso ahí hay una implicación importante, Pastor Lizardo y amigos oyentes, y es de que el Señor condena la indiferencia. La mayor parte del ministerio de Jesús, Él lo pasó en Capernaum. La mayor cantidad de milagros Él lo hizo en Capernaum. Jesús pasa 2 años y medio de su ministerio. De esos 3 años y medio, 2 años y medio le pasa allí. De hecho, cuando Él llega, dice que se oye que estaba en casa, dicen los evangelios, porque para los que vivían allí, Jesús vivía en aquel lugar porque pasó gran parte del tiempo allí. Pero la indiferencia de ellos al ver los milagros y no arrepentirse no era tolerable para Jesús. Eso indica, amigos oyentes, que Jesús no mira bien la indiferencia cuando alguien escucha la palabra y sabe que es cierta, sabe que es verdadera, y no viene al arrepentimiento, no viene en busca del descanso. Mire usted que Sodoma era una ciudad depravada. No solo era falta de hospitalidad, sino que también estaba el pecado de la homosexualidad y esas cosas. Así que el Señor dice, es cierto que esas cosas son pecado, pero la indiferencia que ustedes han tenido de la verdad es más fuerte. Así que ellos van a ser condenados, pero ustedes tendrán un castigo mayor. Eso indica que para Jesús, para Dios, la indiferencia es mucho mayor que ese tipo de pecado. Esas cosas siguen siendo pecados, pero la indiferencia es algo grave para Dios. Así que, amigos oyentes, el Señor nos está haciendo una invitación a descansar. Vayamos a Él en el nombre de Jesús. Así es, pastor. Es bueno que consideremos en el estudio de hoy que la capacidad de Jesús para dar descanso se basa en su divinidad y su unidad con el Padre. Pastor Denis y amigos oyentes, antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, debemos comprender que no podemos llevarlas solos. De hecho, la mayoría no podrá deshacerse de ellas a menos que reconozca su verdadera condición. Es por eso que la invitación de Jesús se basa en la necesidad. Por eso Él dice, venid. Esta palabra, Pastor Denis, representa la condición previa para encontrar descanso. Venid significa que debemos ceder el control. Nadie puede hallar descanso si no viene a Jesús. Para la mayoría, rendirse es la parte más difícil de la vida cristiana. Por eso muchas personas rehúsan ir a Jesús. ¿Por qué? Porque no quieren cederle el control a Cristo. Y esta es una de las partes más comprometedora a la hora de seguir a Jesús. Al final de todo, todavía tenemos que tomar la decisión consciente de venir a Jesús, lo que significa entregarnos por completo a Él. Aquí, Pastor Denis y amigos oyentes, es donde la realidad del libre albedrío se convierte en el centro de la vida cristiana. Cuando Dios tiene el control de mis pensamientos, de mis acciones, de mis palabras, ahí es que se encuentra el verdadero descanso en Cristo Jesús. Cuando Él tiene el control de nuestras vidas, cuando nosotros no le cedemos el control a Cristo, jamás, escuche esto, amigo oyente, jamás vamos a hallar un verdadero reposo o un verdadero descanso. Así es, Pastor Lizardo. Uno habla mucho, dice mucho de lo que Dios puede hacer, del poder que tiene el Señor de ayudarnos en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Pero como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Si usted sabe que Dios tiene poder, ¿por qué no viene a sus pies y deposita sus cargas? Uno se sabe hasta versos de memoria y lo recita allí, hablando del poder que tiene el Señor, pero ven a Él y deposita tus cargas en Él. Hay una cita de El deseado de todas las gentes, la página 300, Pastor Lizardo, que ya al cierre me gustaría leerla o mencionarla aquí. Dice esa cita, venid a mí, es su invitación, la invitación de Jesús.
Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Dice la cita, nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir. Se nos abrirá el camino para librarnos de estorbos y dificultades. Cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, tanto más fuerte llegaremos a ser en su fortaleza. Cuanto más pesada nuestras cargas, más bienaventurado el descanso que hallaremos al echarlas sobre Él que las puede llevar. Alabado sea el nombre de Dios. Ponga allí en la caja de comentario, pongo mis cargas en Jesús. Pongo mis cargas en Jesús. Pongo mis cargas en Jesús. De esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy titulado Yo os haré descansar. Te invito al cierre para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, tú nos llama, nos hace una invitación a cada uno el día de hoy. Nos dice, venid a mí y yo lo voy a hacer descansar. Tal vez hay alguna persona que nos escuche en este momento que está cargando emocionalmente un peso que ya no soporta. Otros están cargando un fardo de problemas económicos o problemas familiares. Oh Padre amado, a través de tu Santo Espíritu, motívalos para que puedan venir a Cristo con sus cargas y hallen el verdadero descanso en el nombre de Jesús. Amén.